cotización desde el comienzo de un flujo de caja, desde el inicio. Entonces, ese es el saldo inicial del primer año que nos da la empresa, que son 30 millones de pesos. Tenemos las ventas de la empresa por año, que son 100 millones de pesos, lo cual el 60% se va a pagar a contado. Tenemos las cuentas por cobrar de la empresa, que la recaudación se va a hacer de la siguiente manera: el 40% crédito, de el 50% a 6 meses y el otro 50% a 12 meses. Otra información que nos dan es las ventas de la organización incrementan anualmente el 3% y el pago a proveedores, que son las cuentas por pagar, representan el 50% de todas las ventas, del total de ventas. De igual forma, las compras se incrementan el 3% cada año. Los gastos devengados por la empresa que se hacen anualmente son el sueldo, 3 millones de pesos, el arrendamiento, 2 millones de pesos, otros gastos, 29 millones de pesos, lo cual ese subtotal va a dar 34 millones de pesos, y las obligaciones financieras, 1 millón de pesos, lo total de egresos, 35 millones. A continuación les vamos a explicar la planificación de la recuperación y el vencimiento de la cartera. Como lo habíamos hablado inicialmente, en el año 1 son 100 millones de pesos en venta, de los cuales el 40% son ventas a crédito. Esto se divide en 20 millones a 6 meses y 20 millones a 12 meses. En el periodo 2 recuperaríamos 20 millones del primer año. Acá en el año 2 vemos que las ventas incrementaron un 3%, por lo cual son 103 millones, de los cuales 41 millones 200 son a crédito, 20 millones 600 se pagan a 6 meses y 20 millones 600 se pagan a 12 meses. Entonces en el periodo 3 recuperaríamos los 20 millones. Entonces en el periodo 3 él recupera los 20 millones que equivalen a la deuda del primer año que realizó a 12 meses. Y también recupera los 20 millones 600 que fue la deuda del año 2 que fue financiada a 6 meses. En el año 3 las ventas se incrementan nuevamente en un 3%, entonces ahora son 106 millones 90 mil pesos, de los cuales el 40% son a crédito. Entonces 21 millones 218 mil pesos van a ser financiados a 6 meses y 21 millones 218 mil pesos van a ser financiados a 12 meses. En el periodo 4 él recibiría los 20 millones 600 que había prestado en el año 2 y 21 millones 218 mil que son los del tercer año que se financian a 6 meses. En el año 4 nuevamente vemos el incremento, ya las ventas son de 109 millones 271 mil 700 con unas ventas a crédito de 43 millones 709 mil 80 pesos, de los cuales 21 millones 854 540 serán para pagarse en el año 5 y son financiados a 6 meses. Y los otros 21 millones 854 mil 540 serán para pagarse en el año 6 a los 12 meses. Entonces, ¿qué recibe en el periodo 5? Los 21 millones de pesos del año 3 que había financiado a 12 meses y los 21 millones 854 mil 540 del año 4 que había financiado a 6 meses. En el año 5 las ventas son de 112 millones 550 mil 881 pesos, de las cuales 45 millones 20 mil son a crédito. La mitad se financian a 6 meses, la otra mitad a 12 meses. Entonces, ¿qué recibe en el periodo 6? Recibe 21 millones 854 mil 540 del año 4, que había sido financiado a 12 meses, y 22 millones 510 176 pesos que había financiado en el año 5 a 6 meses. En el año 6 las ventas se incrementan nuevamente un 3%, ahora son de 115 millones 927 mil 407 pesos.
A crédito son 46.379.062 pesos, de los cuales 23.185.481 se financian a 6 meses y los otros a 12 meses. En este último periodo que recibe los 22 millones del año 5 que había financiado a 12 meses y los 23.185.000 del año 6 que había financiado a 6 meses. Como este flujo de caja solamente lo explicaremos para 6 años, entonces en el año 7 él no va a realizar ni otorgar créditos, pero entonces recibe la recaudación del año 6 que quedó pendiente, que era una deuda de 23.185.481, que fue a 12 meses. Bueno, ya después de tener los datos anteriores, que era pues la recaudación y los datos iniciales, ya pasamos finalmente a lo que nos interesa, que es realizar un flujo de caja. Entonces tenemos el saldo inicial que nos lo daban al principio del ejercicio, que era de la información que otorgaba la empresa, que para el año 1 es de 30 millones de pesos, ese es el saldo inicial del año 1. Tenemos que las ventas de contado corresponden a 60 millones de pesos, que son el 60% de 100 millones. La recuperación de cartera para el año 1 es 0, porque como sabemos este es el año comienzo, entonces no tenemos recuperación de carteras anteriores. El total de ingresos sería entonces 90 millones, que corresponden a 60 millones de ventas de contado y a 30 millones de saldo inicial. Las compras corresponden a 50 millones de pesos, que como sabíamos corresponden al 50% de las ventas totales. 100 millones de pesos en ventas, 50%, 50 millones de pesos en compras a proveedores. Tenemos que en gastos son 34 millones de pesos y que en obligaciones financieras son 1 millón de pesos, información que nos daban al comienzo del ejercicio. El total de los ingresos corresponde a 85 millones de pesos, que son la sumatoria de 50 millones de pesos en compras, 34 millones de pesos en gastos y 1 millón de pesos en obligaciones financieras. Haciendo el saldo final nos quedaría 5 millones de pesos, que sería, el saldo final se hace cogiendo 90 millones de pesos del total de ingresos y restándole 85 millones de pesos que corresponden a total de egresos, para un saldo final de este año de 5 millones de pesos. Entonces, como podemos ver en el año número 2, el saldo inicial del año 2 es el saldo final del año 1. Comenzamos con un saldo inicial de 5 millones de pesos. Ahora, las ventas de contado son 61.800.000, que corresponden al 60% de las ventas, pero con el incremento del 3%. Tenemos que la recuperación de cartera para este año 2 es de 20 millones de pesos, que correspondían al primer pago de una cartera del año número 1. El total de los ingresos serían 86.800.000, que corresponden a la sumatoria de los 3 ítems anteriores. Tenemos que las compras son de 51.500.000 más que las del primer año, debido al incremento que habíamos dicho al principio del ejercicio, que también era del 3% en compras a proveedores. Tenemos que los gastos para este año siguen siendo 34 millones, que las obligaciones financieras siguen siendo de 1 millón y que el total de egresos entonces es la sumatoria de estos ítems anteriores, que corresponde a 86.500.000 pesos. Hacemos esta resta del total de ingresos, que son 86.800.000 menos 86.500.000 del total de egresos, para un total de 300.000 pesos, que es el saldo final del año número 2. Entonces, como sabemos, el año número 3 comienza con el saldo final del año número 2, que son 300.000 pesos. Acá igual, las ventas de contado corresponden al 60% de las ventas totales con el incremento del 3%, que la recuperación de cartera son por 40.600.000, que corresponden a 20 millones del primer año y a 20.600.000 del año número 2. Tenemos que el total de ingresos es la sumatoria y entonces son 104.554.000 pesos. Tenemos que en compras son 53.045.000 pesos, con el incremento del año anterior del 3%. Tenemos que los gastos siguen siendo 34 millones, que las obligaciones financieras siguen siendo de 1 millón de pesos y que el total de ingresos son la sumatoria de estos anteriores, que son 88.045.000 pesos. Cogemos igualmente el total de ingresos menos el total de egresos para un total de 16.509.000 pesos. Esto, como pueden ver, se repite y se repite año por año. El año número 4 igual, el saldo inicial es el saldo final del año anterior, 16.509.000. Tenemos que
El total de ingresos por ventas de contado son de 65 millones de pesos y de que la recuperación de cartera son 41.818.000 pesos, como pueden ver aquí. Entonces, para una sumatoria del total de ingresos de 123.890.620. Tenemos que las compras a proveedores para este año fueron de 54 millones, de que el total de gastos fueron de 34 millones, al igual que todos los meses, porque miren que los gastos de la empresa no varían según los meses, siempre son 34 millones de pesos, al igual que las obligaciones financieras. Tenemos acá las obligaciones financieras por 1 millón de pesos, para un total de ingresos de 86.636.350. Si hacemos la suma del total de ingresos menos el total de egresos, nos da un total de 34.254.270. Empezamos el año 5 con el saldo final del año 4 por 34.254.270 y tenemos que las ventas de contado para este año representan 67.530.528 y de que la recuperación de la cartera para este año son 43.072.540. El total de ingresos serían 144.857.338 y ya empezamos con los egresos. Entonces, los egresos serían estos 56.275, recuerden que son las compras a proveedores ya afectadas por el 3% de incremento cada año. 34 millones de gastos que no varían, 1 millón de pesos de obligaciones financieras que no varían, para un total de egresos de 89.636.350. Entonces, haciendo la resta del total de ingresos, 123.890.620 menos 89.636.350, tendríamos un total de 34.254.270. Y en el año 5 se repite otra vez el ejercicio, el saldo final del año anterior, 34.254. Tenemos que las ventas, el 60% de las ventas de este año son 67.530.528. Recuerden que cada año aumenta debido a que cada año las ventas incrementan un 3%. Entonces, tenemos que la recuperación de la cartera de este año son 43.072.540, correspondiente a las carteras recuperadas de los años anteriores, para un total de ingresos de 144.857.338. Tenemos que las compras a proveedores son 56.275.440 para este año, debido a los incrementos que ya les expliqué año a año del 3%. 34 millones de pesos en gastos que no varían, 1 millón que no varía, para una sumatoria de ingresos de 91.275.440.50. Este año nos dejaría un saldo final de 53.581.898.10. Para el año número 6 empezamos con el saldo final del año 5, que es de 53.581.898.10. Tenemos que las ventas para este año con el incremento del 3% son 69.556.44,46. Tenemos que la recuperación de la cartera para este último año, que es del flujo, es de 44.364.716.20, para un total de ingresos de este último año del flujo, que es de 167.503.058.76. Por los incrementos de cada año, del total de los 6 años, de un 0.3, tenemos que son 57.963.703,72 en compras a proveedores, 34 millones en los gastos, acuerden que no varían, 1 millón en obligaciones financieras que no varían, y hacemos la sumatoria del total de egresos, que corresponde a 92.963.703,72. Volvemos y hacemos la resta del total de ingresos, 167.503.058,76 menos 74.539.355,04, para que nos dé el saldo inicial del año número 7. O sea que esta empresa empezaría el año número 7 con un saldo a favor de 74.539.355,43.